Buenos días a todos. Bueno, ya estamos iniciando la jornada de este día. Pues hoy tenemos 31 de octubre, ¿verdad? Así que vamos a esperar 5 minutos para que se conecte la mayoría de estudiantes y con los que estén vamos a empezar. La clase estaba programada a las 10:45, son las 10:49 y todavía pues no ha llegado nadie. X. Buenos días, Rocío. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, Stephanie. Buenos días, David. Buenos días, licenciado. Buenos días, Buenos días, licenciado. buenos días, David. Bueno, vamos a esperar 4 minutos exactamente para que se una la mayoría y empezamos, jóvenes. Dos minutos e iniciamos, jóvenes.
Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio ya a la actividad de este día. Hoy tenemos 31 de octubre del año 2021. Este día vamos a hablar un poquito de la investigación histórica. Sobre eso vamos a hablar y algunas indicaciones sobre el laboratorio que se estará entregando el próximo domingo 7 de noviembre. Así que sean todos bienvenidos a la clase de este día. Pues ahí estamos tratando de salir adelante con esto. Hay que cuidarse. Lo que es el COVID-19 ahorita está en la fase más peligrosa, ¿verdad? Y hay que cuidarse, hay que cuidar a nuestros padres, nuestros adultos mayores, y hay que cuidarse también ustedes, ¿verdad? Eso que estén jóvenes no implica que no se puedan contagiar y no implica que no se puedan pues poner graves, ¿verdad? Aunque se tengan las vacunas. Así que la invitación es a ponerse la vacuna a aquellos que todavía no lo han hecho de una u otra forma. Y igual, ¿verdad? Seguir usando mascarilla, alcohol gel, porque es necesario. Bueno, vamos a iniciar entonces la actividad de este día. Al final vamos a hablar un poquito del laboratorio para que pues quede claro que es el próximo domingo 7 de noviembre que lo vamos a estar presentando. Ya solo los quedan prácticamente, quitando el día de hora, solo los quedan 4 días de clase, 7, 14, 21 y 28, y ya el último día el primer domingo de diciembre, pues el examen final. Así que felicidades por los que van a egresar, ¿verdad? Ya es prácticamente las últimas clases, hay que disfrutarlas. Siempre he dicho que lo que a uno le gusta, pues se disfruta, y muchas veces, pues, el aprendizaje se va a deber a esa actitud que tomemos. Así que tengan todos, pues, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces con la clase. Muy bien, les decía en la clase pasada que estuvimos viendo unas generalidades de la investigación, ¿verdad? Y que ahora les decía que hay que comenzar a tomar conciencia de que ya prácticamente estamos egresando, y pues una de las metodologías que se ocupa mucho en todas las asignaturas, pero especialmente en las ciencias sociales, es la investigación. Vimos algunos tipos de investigación, vimos algunas partes de ello. Hoy vamos a ver específicamente lo que es la investigación histórica. La diapositiva solo tiene 15 láminas, 14 quitando el título, y vamos a tratar pues, de que quede bien explicado, porque vamos a ver también un video de la investigación histórica, ¿verdad? Para que usted lo pueda pues disfrutar. También lo vamos a subir a la plataforma para que usted pues se encargue de eso. Vamos a ver si está el video para empezar con eso. ¿Sí? Sí, bien, aquí está la investigación histórica. Vamos a ver el video para iniciar. Solamente voy a estar pendiente de que todos estén, como se llama, conectados, ¿verdad? Todavía no. Ahorita pues ya le vamos a poner sonido y la investigación histórica, ¿verdad? Ojalá pues que lo disfruten. Está temblando. La investigación histórica adquiere, en cierto modo, un carácter científico en el siglo XVIII. La investigación histórica tiene carácter científico porque para conocer su objeto de estudio lo realiza a través de reglas y procedimientos propios del método científico. La investigación histórica, en su proceso investigativo, cumple las funciones de describir, clasificar y explicar los fenómenos o hechos sociales del pasado. Además, la investigación histórica trata de la experiencia pasada. Se aplica no solo a la historia, sino también a las ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica. En la actualidad, la investigación histórica se presenta como una búsqueda crítica de la verdad, que sustenta los acontecimientos del pasado.
comprende un proceso investigativo enmarcado dentro de las investigaciones cualitativas y las ciencias sociales que tienen por finalidad la creación del conocimiento acerca de los acontecimientos individuales y grupales, sus estructuras, conductas, culturas e interacciones en un contexto determinado. Podemos distinguir en el proceso de investigación histórica las siguientes etapas: planteamiento del problema, recolección de la información, crítica de datos y fuente, formulación de hipótesis, interpretación de informe. En el planteamiento del problema, el investigador formula una o varias interrogantes acerca del objeto de estudio de la investigación, que en este caso es un hecho, acontecimiento o evento histórico, con el fin de comprender los sucesos y determinar las causas y efectos o consecuencias de este. En la recolección de información, el investigador acude a todas las posibles fuentes de información para resolver el problema de investigación y obtener los datos relevantes acerca del objeto de estudio. El investigador cuenta con fuentes primarias y secundarias. De las fuentes primarias, el investigador obtiene las mejores pruebas disponibles, testimonios de testigos oculares de los hechos pasados y objetos reales que se usaron en el pasado y que se pueden examinar ahora. Estas fuentes constituyen elementos básicos de la investigación. El investigador recurre también a fuentes secundarias, es decir, a la información que proporcionan las personas que no participaron directamente en ella. En estos datos los encuentras en enciclopedias, diarios, publicaciones periódicas y otros materiales. Crítica de las fuentes. El investigador examina cuidadosamente cada uno de los elementos de que dispone y procura determinar qué grado de confiabilidad posee. Somete sus documentos a una crítica interna y externa. Mediante la crítica externa, el investigador verifica la autenticidad o la validez de un documento o vestigio, a fin de ver si le sirve como prueba. En la crítica interna, tiene por objetivo determinar el significado y la confiabilidad de los datos que contiene el documento, condiciones en las que se produjo, validez de las premisas intelectuales que usó el autor y la interpretación concreta de los datos. La formulación de hipótesis. El investigador, basado en las fuentes y la crítica de las mismas, propone distintas hipótesis que explican los hechos. Y por último tenemos interpretación e informe. La exposición del investigador incluye en el enunciado del problema una reseña de la literatura utilizada, los supuestos básicos de la hipótesis, la formulación de esta última, los métodos que se emplearon para poner la prueba, los resultados que se obtuvieron, las conclusiones a que se llega y una bibliografía. En conclusión, este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis. Bueno, espero que lo hayan visto. Sí, lo hayan visto. De hecho, lo vamos a subir ahí como está en el video y también se va a subir por separado, ¿vale? Para que usted tenga una idea de lo que es la investigación histórica, para que vea que lo que se está presentando es parte de una investigación pues seria y una investigación científica. Veamos ahora pues la presentación que tenemos de investigación histórica. Cuando hablamos de investigación histórica, pues estamos hablando de hechos pasados, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien claro. Es importante, como les decía en la clase del domingo pasado, definir qué es lo que queremos investigar. Nosotros tenemos que tener como mucha claridad en esa situación. Veamos lo que dice pues, el desarrollo del tema. Es lo primero, ¿sí? Encontrar un tema de interés y de acuerdo a los objetivos que nosotros queramos investigar. Hay situaciones pues que
Se investigan porque es importante a nivel social, pero en nuestro caso tenemos que investigar algo que sea importante para la parte educativa. Dice, la investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico procura obtener información relevante y fidedigna, digna de fe y crédito, para entender y verificar y corregir o aplicar el conocimiento. Muchas cosas se dicen, ¿verdad? Muchas cosas dicen los políticos más que todo, y muchas veces sin una base científica de lo que se está diciendo. Los investigadores tenemos que ser serios y los investigadores tenemos que aplicar, como muy bien lo dice la teoría, el método científico para poder indagar qué es lo que está pasando. Entonces nosotros es importante que estemos pendientes, tratemos de comenzar a estudiar y toda esa situación, ¿sí? Para que nosotros no vayamos a tener problemas, ¿verdad? Y pues el día de mañana tengamos la teoría pues en nuestras manos. El tema pues tiene que poseer una serie de pasos para lograr el objetivo. Ya les dije, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que queremos investigar y para qué lo queremos investigar. Esto tiene como base el método científico, ya lo habíamos dicho, lo estamos recalcando. Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. Ya el proceso es distinto. En el video pudimos ver el proceso que sigue la investigación, no siendo aplicada como una tesis o tesina, sino que como un proceso de investigación histórica. La finalidad, o sea, el fin, es formular nuevas teorías. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. La finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes. ¿Sí? Hay teorías de, por ejemplo, por qué se inició la guerra interna o la guerra civil aquí en El Salvador, ¿verdad? De la década de los 80 a los 90, o por qué se desarrolló la guerra, perdón, de las 100 horas con Honduras. Muchos decían que por el fútbol, cuando ya se indaga se da cuenta uno que habían otros intereses, se había desplazado a muchas personas, a muchas familias de la comunidad de Honduras que eran agricultores y los sacaron, ¿va? Entonces con el partido de fútbol pues estalló ese proceso. Entonces, cuando queremos ver esos datos, tenemos que verificar y estudiar pues lo que ha pasado y tenemos que formularlos, unos objetivos precisos, fines precisos, para saber qué vamos a investigar. Este es un proceso que lo podemos aplicar en las ciencias sociales. Ahora, va a depender el nivel para poderlo adecuar a los intereses y necesidades de aprendizaje de esa población estudiantil que tenemos. Si estamos trabajando en tercer ciclo, pues será una, en media será otra, y en básica, primero y segundo ciclo podría ser otra. Así que hay que saber adecuar y aplicar este método. ¿Cómo vamos a desarrollar el tema? La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico, perdón, eso es lo mismo que estamos viendo. En las obras de la metodología se utilizan conceptos de método, ¿sí? Técnica y metodología. Son tres cosas distintas. Cada método tiene diferentes técnicas y cada técnica tiene su propia metodología. Con cierta frecuencia, a veces estos términos se utilizan como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos porque no es lo mismo, ¿verdad? Cuando en realidad no lo son. Por eso es conveniente intentar distinguirlos, aunque sea a nivel teórico, antes de adentrarlos a la clasificación de la investigación. Un método, ¿verdad? Un método, la definición más sencilla, es el camino para llegar a un fin. ¿Sí? Cuando usted le pregunten qué es método, camino para llegar a un fin. Esa es la definición más corta que se ha podido encontrar. Los métodos de investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, por ahí viene ya, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos haciendo una investigación, pues, pretendemos pues, llegar al conocimiento científico. Son un procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven de instrumentos para alcanzar los fines de la investigación, ¿verdad? Sin un método no podríamos pues realizar la investigación. Hay que tener bien claro lo que es un método. De hecho, usted cuando esté realizando su trabajo de grado, pues ahí va a decir, de pregrado, ¿no?
ahí va a estar diciendo de qué es lo que es el método, qué método van a utilizar. Ahora, hay que saber que todo método tiene diferentes técnicas. Las técnicas son medios auxiliares que concurren a la misma finalidad que las técnicas, ¿sí? Las técnicas son medios auxiliares que concurren a la misma finalidad. Las técnicas son particulares, mientras que el método es general, pero ya por cada problema que tengamos vamos a utilizar diferentes técnicas de investigación. Mientras que el método es general, dentro de un método pueden utilizarse diversas técnicas, ¿sí? En cambio, la metodología, pues, ¿qué es la metodología? Lo podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Sí? Y la metodología dice, es la descripción y el análisis de los métodos. Oiga bien, describir y análisis de los métodos que vamos a utilizar para nuestra investigación. La metodología de la investigación se refiere, por tanto, al estudio de los métodos de investigación. En palabras de Asti, un metodólogo dice Asti Vera, la metodología es el estudio analítico y crítico de los métodos de investigación y de prueba. Para este investigador o para este teórico de la investigación, es el estudio analítico y crítico de los métodos de investigación y de prueba, que incluye la descripción, el análisis y la evaluación crítica de los métodos de investigación. Entonces, nosotros tenemos que valorar esa situación. A la metodología le interesa más el proceso de investigación que los resultados, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver eso. A la metodología le interesa, pues, el proceso de investigación, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? El proceso de investigación científica caben, pues, muchos enfoques o diversos enfoques. Criterios de clasificación de la investigación. Según el paradigma de la investigación, según lo que nosotros pensemos o concibamos de lo que vamos a investigar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a investigar? Y podrá ser de manera cualitativa o de manera cuantitativa. A eso se refiere. Cualidad o cantidad, ¿verdad? Datos, números, ¿sí? Y según la finalidad de la investigación, esta puede ser fundamental, teórica o pura y aplicada, ¿sí? Entonces, según el fin que se persigue, va a ser fundamental, teórica, o pura y aplicada. Y según la dimensión cronológica, va a ser histórica, descriptiva y experimental. En este momento, pues, estamos hablando un poquito de la dimensión cronológica que nos interesa, que va a ser histórica. ¿Sí? Bien. Según la dimensión cronológica, la investigación histórica, porque es lo que nos interesa, va a describir fenómenos que acontecieron en el pasado, algo que ya pasó, ¿sí? Va a describir eso, fenómenos que ya pasó. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a ver entonces cómo vamos a realizar la investigación, cómo fue la guerra, aquí guerra civil en El Salvador. De hecho, la UCA Editores tiene un libro que se llama Teoría de la Guerra Civil en El Salvador, ¿sí? Teoría científica de la guerra civil en El Salvador. Interesante leerlo, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos quedamos con lo que dicen los periódicos, con lo que dicen las personas. No, ¿verdad? Hay que indagar, ¿verdad? Hay que investigar. La fuente básica de información son los documentos, ¿sí? Esa es la parte cuando ya ha pasado mucho tiempo, pues son los documentos en los que nos vamos a basar, ¿verdad? Ahora, acuérdense que dentro de la investigación hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son todas aquellas personas que de una u otra manera estuvieron involucradas en el hecho que se está investigando. Pero como hay situaciones que ya pasaron, ¿verdad? Ya no hay nadie que sobreviva a esa época, pues tenemos que recurrir a los documentos que son fuentes secundarias. Este es un tipo de investigación, pues, descriptiva, ¿verdad? Porque se hace un análisis y descripción de lo que pasó en aquel momento. Si nosotros retrocediéramos en el tiempo y comenzáramos a investigar qué realmente pasó en la época de 1932, donde estaba el señor presidente Maximiliano Hernández Martínez, a lo mejor entraríamos, pues, en duda sobre lo que dicen los textos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que basarlo. Entonces, cuando una investigación se da, tiene que ver mucho la parte subjetiva del investigador.
Y ese es el problema que podemos tener, no caer en esa parte subjetiva, lo que hay que tratar de ser objetivos, ¿sí? Hay que tratar de ser objetivos, ¿sí? Entonces nosotros podríamos ver eso, ¿verdad? Podríamos ver eso de que vamos a tratar de hacer las cosas de una manera objetiva. Utiliza fundamentalmente la metodología cualitativa. Aquí no es cantidad, no que cualidad que presentaba en ese hecho, qué es lo que estaba pasando en la época de 1932, por qué fueron asesinados se supone que hasta 30,000 indígenas en ese momento. ¿Sí? Esa es la cantidad máxima que pudo haber sido asesinada. Este tipo de investigación se relaciona no solo con la historia, sino también con el derecho, las ciencias naturales, la medicina o cualquier otra disciplina científica. Hay que recordar que de acuerdo a la disciplina que nosotros conozcamos, pues se va a aplicar la investigación. ¿Cómo eran las leyes en ese momento, en 1932? ¿Qué constitución estaba vigente? ¿Cómo era el Código Civil? ¿Cómo era el Código Procesal? ¿Sí? Entonces eso, ¿cómo era el contexto, el medio, la ecología en ese momento, el medio natural? ¿Cómo era? ¿Sí? ¿Cuáles eran las medicinas que había, las medicinas que no había? De cualquier punto de vista que queramos investigar, la investigación científica permite, pues, obtener información y teorías nuevas. Según la dimensión cronológica, investigación descriptiva, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Describe los fenómenos tal como aparecen en la actualidad. Dentro de esta categoría hay un gran campo de variedades. ¿Sí? ¿Por qué hay campo de variedades? Por lo mismo que les decía, la parte subjetiva y de acuerdo a los intereses económicos, políticos, religiosos de cada contexto. Si comenzáramos a estudiar la parte de la religión, pues veríamos cómo a lo mejor, si somos muy objetivos, cómo la iglesia se aprovechaba de la población a lo mejor en ese momento. ¿Sí? Cómo eran los ingresos en la parte económica en ese momento. ¿Quién era el presidente y quién hizo esa investigación que estamos leyendo? A lo mejor esa es la gran variedad que puede existir. En esta investigación se incluyen los estudios de desarrollo de casos correlacionales, etc. Por otra parte, según la temporización, pueden ser longitudinales o transversales, según la naturaleza de los datos recogidos, y se pueden aplicar análisis cualitativos o cuantitativos. ¿Sí? Puede ser que veamos desde un punto de vista de dónde fue la actividad que estamos investigando o cómo podemos ver que esa actividad incidía en ese momento en todos los elementos o en todas las actividades que están pasando en un país. ¿Sí? Entonces hay que ver eso, ¿verdad? Según la naturaleza. Y puede ser pues datos cualitativos por cualidades propias de ese momento o datos cuantitativos, cuántas personas fueron afectadas. Según la dimensión cronológica, investigación descriptiva, ¿sí? Bueno, eso ya lo vimos. La investigación histórica. El método de investigación histórica es analítico sintético. ¿Por qué, verdad? Porque vamos a analizar los datos que podemos tener acceso. ¿Y por qué sintético? No podemos profundizar mucho, no que los vamos a limitar a ver la parte que hemos podido indagar y la parte que podemos tener acceso. Este método busca reconstruir el pasado. Así es, ¿verdad? Trata de ver las cosas como se vieron. Cualquiera de ustedes me podrá decir, o si tienen sus abuelos, vamos a decir, vivos, podría ser que haya vivido esta época de 1932, ¿verdad? ¿Sí? Y él le va a decir, no, esa época fue difícil por esto, ¿sí? Entonces, cada quien iba a interpretar esa situación de acuerdo a su realidad y de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la clase social que pertenecía en ese momento. Y toda la información que queremos investigar, pues se basa en supuestos. ¿Qué quiere decir? Está basado en hipótesis de lo que pudo haber pasado de acuerdo a ese contexto, de acuerdo a esa realidad.
Las características de esta investigación es que depende de los datos encontrados, ¿sí? Depende de los datos encontrados. Tiene dos clases de datos, ¿sí? Fuentes primarias y fuentes secundarias. Ya les decía, las fuentes primarias son todas las personas que estuvieron involucradas directamente, ¿sí? Y las fuentes secundarias son todos los documentos, libros, revistas, artículos en internet. Esas son las fuentes secundarias. Las fuentes deben de someterse a dos clases de crítica. Una externa, que la gente pueda ver qué es lo que se está investigando, y la otra crítica interna. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos pues va a ver la situación de distintas formas. No es lo mismo verlo desde afuera que verlo desde adentro, ¿sí? Ah, mataron a 30,000 indígenas, sí, desde afuera. Ah, mataron a unos parientes que eran indígenas. Ah, muy bien, desde adentro. Nuestros criterios van a cambiar, ¿verdad? Van a cambiar. Cuando yo siempre pongo de ejemplo, cuando a alguien se le muere un pariente, alguien va a decir, ah, lo siento mucho. La verdad que solo la persona que lo está viviendo puede sentir lo que está pasando, ¿sí? Externamente, pues lo siento mucho, pero internamente solo la persona puede saber qué es lo que ha pasado, ¿sí? Entonces las cosas son distintas. Sale una niña embarazada de 13 años. Ah, muy bien, vea, estaba bonita la niña, ya a lo mejor era tiempo que saliera embarazada externamente. Mi hija de 13 años salió embarazada, es interno, ya voy a pensar de forma distinta. Entonces, las fuentes tienen que someterse a ese tipo de críticas. Los conflictos, ejemplos, conflictos políticos. Aquí había una derecha, había una izquierda. ¿Qué pensaba la derecha? ¿Qué pensaba la izquierda? ¿Qué pensaba la gente que estaba en el centro? ¿Sí? Entonces esos son conflictos políticos. ¿Sí? La guerra es igual, de derecha e izquierda. Las reformas que se dan, ¿verdad? No fue mala, ¿verdad? Me vi afectado por esa reforma, ¿sí? No fue buena, no me había afectado, ¿sí? De hecho, en este momentito, la educación está sometiendo, hoy hicieron un examen psicosométrico a los aspirantes a esas plazas y, y las personas que se sometieron, los que han quedado dicen, está bien el proceso, ¿verdad? Les van a dar la oportunidad, ¿verdad? Porque las personas que tenían hace 20 años se graduaron y los que se graduaron el año pasado, los dos tienen la misma oportunidad. Y quizás tienen más oportunidad los nuevos porque tienen los conocimientos más frescos, ¿verdad? Pero son posiciones que vamos a ver si los afectan o no los afectan, ¿sí? De hecho, no es legal lo que se está haciendo, ¿verdad? Se está transgrediendo la ley de la carrera docente, se están quitando funciones al tribunal de la carrera docente, y esto es visto desde adentro. Desde afuera, pues podemos decir otras cosas. Así que esto los afecta, los conflictos, la guerra, las reformas, entre otras situaciones que se dan, ¿verdad? Las etapas de esta investigación, como en toda investigación seria y ordenada, deben de seguirse los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que ver es definir el problema. ¿Qué problemas tenemos? ¿Sí? Nosotros aquí en el país, y con respeto, porque ustedes están jovencitos y se dejan influenciar mucho muy fácilmente, ¿qué problemas tenemos a nivel político? No, estamos bien, ¿verdad? Los están dando paquetes alimenticios, los están dando vacunas, los dieron a $300 a los que no estábamos trabajando, ahora pusieron archivo Wallet, lo están regalando $30, ¿sí? Pero esos son efectos, ¿verdad? Y las causas, ¿qué pasó? ¿Por qué estarán dando ese dinero? ¿Cómo vamos a verlos afectados en el futuro? Esos casi $200 millones que se han invertido ya en archivos Wallet, nosotros los salvadoreños los vamos a pagar todos, ¿sí? A través de nuestros impuestos. Ese no es un regalo, es como un préstamo que se estamos haciendo para todo el país, pero lo tenemos que pagar. Nadie regala nada.
Entonces, cuando ya tenemos el problema de los efectos que pueda tener esto, pues comenzamos a formular hipótesis. Que hubiera sido que no se hubiera tenido la mayoría de los diputados en la Asamblea Legislativa, que hubiera sido que se hubiera aplicado. Comenzamos a hacer hipótesis, comenzamos a hacer supuestos. Desde el punto de vista económico, estamos enjaranados en el 92% de nuestro Producto Interno Bruto, del PIB. Los bancos internacionales ya no los quieren dar préstamos. No, pero el señor está haciendo un buen papel. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? ¿Qué piensa así? El tiempo lo dirá. Entonces, comenzamos a formular hipótesis. Entonces, hay que recolectar información, tanto de fuentes primarias o secundarias, ¿sí? En este caso, como el ejemplo que yo les ponía acaba de ser, pues tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Hay que evaluar la información interna y evaluar la información externa. Hay que informar los resultados de interpretaciones y conclusiones que vamos a llegar. Entonces, la investigación, pues, ya ves, no es tan largo, pero sí tiene que permitirnos a nosotros saber lo que estamos, pues, realizando, ¿verdad? ¿Sí? Se me repitió varias veces una misma diapositiva, ¿verdad? Pues ese era el problema. Muy bien, entonces, esta es la presentación que tenemos para ahora y el video, ¿verdad? Es una interpretación corta. De hecho, la próxima semana vamos a ver lo que es la investigación bibliográfica y otros tipos de investigación para ir terminando con más investigación. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, ¿sí? Si quedó claro de lo que es la investigación histórica. Solo que no quise mezclar otra investigación porque lo iba a confundir. Muy bien. Entonces, esa es la presentación de ahora y el video pues está relacionado con lo de ahora. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el tercer laboratorio, que lo van a entregar el día 7 de noviembre, a más tardar a las 2 de la tarde. ¿Sí? A las 2 de la tarde. Siempre pongo hora porque si lo dejo libre, algunos pues siempre quieren ponerlo a otras horas y de repente se les pasa a las 12 y ahí ya hay problemas, ¿verdad? Entonces, presentémoslo a la hora que fue indicado. De hecho, va a llevar una puntuación eso de presentarlo a la hora indicada. Si usted se pasa, pues va a perder a lo mejor un punto, ya no va a tener 10, va a tener 9. Entonces sería un desperdicio dejar ir ese puntito. Muy bien, vamos a hacer para el tercer laboratorio lo que es un artículo de opinión, ¿sí? Un artículo de opinión, ¿verdad? Este artículo pues tiene 3 etapas, ¿sí? La primera, bueno, fuera de la primera etapa, lo primero que vamos a hacer es buscar un tema. Se tiene que relacionar con la materia, especialmente con la parte metodológica de la investigación. Eso es bien importante, que veamos la metodología de la investigación o la metodología de enseñanza-aprendizaje o los métodos de enseñanza-aprendizaje en las ciencias sociales. Sobre eso va a ser su artículo de opinión. Y el artículo de opinión, como lleva el nombre, lo primero que vamos a evaluar el nombre, ¿verdad? Que sea atractivo, que den ganas de leerlo, cualquiera que lo mire. Hombre, eso ha de estar interesante, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a hacer, pues, poner el título o el tema. Después la primera parte es lo que lleva una introducción. Usted va a señalar, como su mismo tema lo dice, o hacer una descripción de lo que va a hablar durante pues, su presente ensayo, ¿verdad? Es un ensayo, pero es un ensayo personal, un artículo de opinión que lo vamos a hacer. No se vayan a confundir con esto, ¿verdad? Usted puede buscar información si quiere en internet para ver un poquito más de esto, pero es un ensayo, un artículo de opinión que vamos a hacer. Ya que hemos hecho la introducción, pues vamos a hacer la parte del desarrollo donde vamos a hablar del tema. Lo que usted piensa, oiga bien, lo que usted piensa sobre el tema que está planteando, pero con base a una investigación científica realizada, ¿verdad? ¿Sí? Y esa investigación científica realizada usted la puede citar y usted podrá hacer algunos comentarios sobre esa obra, lo que está de acuerdo, lo que no está de acuerdo, y va a plantear entonces en el desarrollo
lo que usted piensa sobre esa investigación. Al final, pues va a ser una conclusión de la importancia que tiene el tema sobre ese proceso. Les decía la semana pasada, si no mal recuerdo, que vamos a hacer por lo menos 1500 palabras. Y lo vamos a hacer en Arial 12 a espacio de 1.5. Todo eso se le va a evaluar. Arial 12, ¿sí? Interlineado de 1.5. Márgenes dentro de la hoja. A la derecha de la hoja, ¿sí? A la derecha de la hoja, pues 2.0 y a la izquierda 2.0 y abajo 2.0 y arriba le podemos dar 2.5. Entonces, y con Arial número 12, 1.5 de interlineado, 1500 palabras, ¿sí? Decirle que se le va a pasar el copyright, ¿verdad? El copyright es para ver si no ha sido bajado y editado de internet, ¿sí? Es sencillo, ¿verdad? Cuando usted presenta algo, si usted comienza a hablar en Google y le pone en Google lo que significa, ¿verdad? Por decir algo, Héctor Arturo Pineda piensa sobre el tema y usted lo pone así y le da enter y aparece literalmente lo que usted ha escrito, pues eso le va a bajar puntos porque no es original, ¿verdad? Al contrario, es un plagio. Entonces le digo estas ideas porque cuando vaya a hacer usted la presentación del tema a investigar y la justificación, no se vale bajar artículos, ¿va? Pero usted tiene que editarlos completamente, cambiar toda la estructura para que ver que no es una copia y pega. Les decía que esta actividad la vamos a realizar en grupos de 2, en parejas, o máximo 3 estudiantes. Así que lo van a entregar pues el próximo domingo 7 de noviembre a las 2 de la tarde. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, hola. 1, 2. Philip, buenos días. Hola, David, dígame. Con relación al laboratorio, ¿usted subiría en algún momento las indicaciones o nos quedamos con lo que usted está dando ahorita? No, yo lo voy a subir las indicaciones, lo voy a subir el martes en la noche o miércoles temprano. Ahí lo voy a subir, ¿verdad? Pero pueden comenzar a trabajar ya con lo que les he dicho. Dime, José Jeremías. Buen día, licenciado. Buenos días, Fíjese José. que yo no escuché muy bien lo de las 1500 palabras, si es específicamente en una parte del artículo o sobre todo el artículo. Es sobre todo el artículo, solo lo que vamos a quitar de ahí es el nombre del artículo y quienes lo hicieron, ¿va? Pero desde el inicio del artículo hasta el final tiene que llevar 1500 palabras. Ok, el nombre del artículo creativo a nuestro criterio. De hecho, va a llevar una evaluación. Les decía yo que si el artículo, el nombre es muy llamativo, pues cualquiera lo va a leer, ¿va? Pero si es un título, pues disculpen la palabra, trillado, o que ya está, que todo el mundo maneja, pues ya no llama la atención, ¿verdad? Así será. Ok, gracias, licenciado. Bueno, por mi parte es todo. Trabajen tranquilos, cuídense. Hoy viene el día de los santos difuntos o día de finados. Si sale al cementerio o a la calle, digamos, cuídese, póngase su mascarilla, use alcohol gel, lávese las manos y no olvide desinfectarse antes de regresar a su casa. Bueno, buen día para todos, se me cuidan. Gracias, Lick, bendiciones. Bendiciones, David. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día, José Jeremías. Agregamos para la lista, licenciado. ¿Mande? Ah, pueden ponerlo en la lista, aunque sí, como me queda la grabación, no, pero pueden ponerlo, pónganlo. Muchas gracias por la atención, joven. Feliz día, Lick. Feliz día, Osvaldo.